Barcelona ha vuelto a ser la protagonista del futuro, gracias a la tecnología. El Mobile World Congress 2025 ha regresado a la ciudad condal con los grandes gigantes de la industria demostrando todos su potencial, haciéndonos soñar con una vida más conectada, eficiente y avanzada. Como no, la que ha copado conversaciones y demos ha sido la inteligencia artificial. Los asistentes de IA se han llevado los principales titulares. Y no, esta vez no estamos hablando simplemente de chatbots. Ahora quieren organizarte la vida, reservando restaurantes o incluso anticipándose a lo que puedas necesitar antes siquiera de que lo pienses. Un sueño o una pesadilla también para cualquier fan de 2001, una odisea en el espacio. ¿Pero qué significa todo esto para ti? ¿Cómo de cerca estás de tener al Jarvis de Tony Stark haciéndote la compra semanal? ¿Qué innovaciones en hardware han marcado tendencia en el evento? ¿Y en qué situación está el mercado europeo de tecnología frente a los titanes de Estados Unidos y China? Hoy analizamos el Mobile World Congress de 2025 con Roberto Corrales, redactor de tecnología en Computer Hoy, que viene recién llegado del evento junto a los principales titulares de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. El Mobile World Congress de este año ha sido uno de los más grandes de su historia, con más de 100.000 asistentes y la participación de 2.600 expositores. La inteligencia artificial ha dominado las conversaciones con los avances que prometen revolucionar la forma en la que interactuamos con la tecnología, con empresas como Honor, Google o Huawei invirtiendo miles de millones en su desarrollo. Pero tranquilos, sí, hay vida más allá de la inteligencia artificial. Los dispositivos plegables siguen su cruzada personal para demostrar su utilidad. Tenemos portátiles que pueden ser controlados con un anillo o incluso cargados, alimentados por energía solar. Este evento es también el campo de batalla de la tecnología, con una Europa que intenta consolidar su mercado de telecomunicaciones frente a los titanes de Silicon Valley y China. Espada y escudo en mano viene directo del evento Roberto Corrales, redactor de tecnología en Computer Hoy y de estreno hoy en Extra Bits. Bienvenido, Roberto, ¿cómo va la resaca del evento? Pues la verdad que bastante bien. Normalmente del evento nos volvemos un poco antes de que termine el último día de la feria, raro es que estemos. Este año el último día del Mobile World Congress ha sido el jueves 6 de marzo y volvemos con la bolsa llena de cansancio, lo primero, porque es una feria bastante exigente a nivel físico, es muy grande, son muchos pabellones de la Fira de Barcelona y también con una bolsa llena de temas, las cosas que han salido ya y las que seguiremos preparando. Bueno, ya he repasado yo unas pequeñas ideas iniciales de lo que ha dominado un poco el Mobile World Congress, pero bueno, teniéndote a ti con el evento de primera mano, casi que prefiero escuchar las tuyas, ¿no? Cuéntame, ¿qué tendencias han marcado el evento de este año? Bueno, cualquier persona que te hable de tendencias del Mobile World Congress, no ya solo este año, sino los últimos 2 o 3, va a ser complicado que te diga que no te hable de inteligencia artificial. Yeah. En este caso, por destacar una tendencia, quizá en lugar de esta variedad general de la inteligencia artificial como un ente general, este año se ha ido precisando el tiro bastante más y se ha hablado mucho de agentes de inteligencia artificial, estas aplicaciones de la inteligencia artificial que tienen la capacidad de funcionar con servicios de terceros, que no son solo una aplicación independiente. Dentro de la parte de redes de telecomunicaciones, porque no hay que olvidarnos que el Mobile World Congress, además de una feria de tecnología y sobre todo más importante, es una feria de telecomunicaciones. Se ha hablado mucho de sistemas para hacer las redes de telecomunicaciones más inteligentes y adaptarlas también para el contexto de la inteligencia artificial ahora mismo y sobre todo tendencias, negocios y negocios. El Mobile World Congress es una feria en la que lo que se ve delante de las cámaras no es lo único que está sucediendo, lo más importante casi es todas las reuniones entre empresas y todos los contratos que se firman entre bambalinas. Y este año ha sido muy evidente que ha habido mucho movimiento y que desde luego a nivel económico la feria sigue más vigente que nunca. Bueno, pues ya lo decías, la IA está dominando todas las conversaciones de tecnología, lo hace aquí en el Mobile World Congress, lo hizo también en el CES de Las Vegas, que repasamos hace unas semanas, y el titular pues es fácil, te va a organizar la vida con estos asistentes que comentabas.
Pero dime tú, Roberto, ¿en qué punto de avance están realmente estos agentes de IA? Es una buena pregunta porque ahora mismo estamos en un punto en el que primero tenemos unas inversiones muy fuertes por parte de las empresas. Estamos en la fase de desarrollo. Hay inversiones millonarias en inteligencia artificial agéntica o en agentes de IA, como se llama a este concepto. Pero a día de hoy, cuando lo que pedimos es que nos expliquen cuáles son los ejemplos y cuáles son las aplicaciones concretas de los agentes de IA, todavía tenemos algo un poquito más reducido. Casi todos los ejemplos que se nos ponen son de reservas de restaurantes, de viajes, de, digamos, como tareas muy concretas, pero en el fondo al final los agentes de IA tienen mucho más potencial al poder básicamente integrarse con cualquier aplicación de terceros y poder hacer cualquier tarea de manera autónoma y sin necesitar la supervisión del usuario. De esta manera, al final, tú lo que consigues es que tú tengas un agente de IA con el que interactúas y que no tengas que luego después entrar a Uber para reservar un viaje de VTC, que no necesites reservar un hotel de manera independiente, sino que directamente el comando y la interacción que tú tengas con un mismo agente sea el que coordine y el que pueda ejecutar todas las tareas, aunque los servicios sean de terceros. Ajá. Básicamente para acabar con esta idea de que la IA es una aplicación independiente que te responde en texto, que simplemente funciona de esa manera y funciona de una manera mucho más transversal. Falta por ver todavía, yo creo, un agente de IA que de verdad se anticipe a necesidades importantes, pero mucho me temo que la verdad es que falta bastante hasta que sea una realidad. Bueno, aunque nos quede tiempo, decía antes en el comienzo que esto parece un poco un sueño o una pesadilla, porque me acordaba de la película de 2001, Una odisea en el espacio, de la novela de Arthur C. Clarke. Pero ¿tú te ves dejando en manos de la inteligencia artificial decisiones de agenda o cualquier otra necesidad? A día de hoy, en el año 2025, en este momento en el que estamos, ni loco, yo personalmente dejaría que la inteligencia artificial decida algo importante de mi vida o de mi trabajo. Es verdad que tendemos a pensar en la inteligencia artificial de una manera muy parecida a como nos lo ha contado la ciencia ficción, y al final eso está bien, porque siempre necesitamos referentes para entender la tecnología. A día de hoy la inteligencia artificial está muy lejos de estos referentes de ciencia ficción de los que acabábamos de hablar, de 2001. Estamos muy lejos todavía. Sin embargo, la inteligencia artificial a día de hoy sí que puede ser muy útil, porque a día de hoy ya nos ayuda mucho a ahorrar tiempo en tareas muy repetitivas que llevamos teniendo que hacer toda la vida. Por ponerte un ejemplo de Mobile World Congress, yo normalmente suelo entrevistar a muchos ejecutivos del sector de la tecnología y de las telecomunicaciones. Antes, cuando volvía, tenía que escucharme todos los audios uno por uno para transcribir lo que me habían dicho y después hacer un tema y después, bueno, escribir los temas. Yo los temas los voy a tener que seguir escribiendo yo, pero gracias a la inteligencia artificial ahora tengo la capacidad de que en esas grabaciones de audio de las entrevistas, el texto se me transcriba automáticamente con muy buena precisión. Y además de eso, gracias a la IA generativa, pues le puedo pedir, por ejemplo, que me destaque cuáles cree que son las frases más importantes que ha dicho cada entrevistado, y después ir directamente yo, escuchármelas y, digamos, la parte del humano todavía sigue siendo necesaria. Y de hecho estamos muy lejos de que deje de serlo, porque al final aportamos algo que es muy complicado que se automatice, pero al fin y al cabo se puede ahorrar tanto en tareas concretas que realmente es muy útil la tecnología y sobre todo nos puede hacer tanto el trabajo como la vida cotidiana más fácil y más eficiente y más efectiva. Sí, yo sonreiré el día que la inteligencia artificial consiga hacerme la colada, eso ya sería estupendo. Sí. Decía que hay vida más allá de la inteligencia artificial con empresas como Lenovo, que ha presentado un portátil que se transforma en monitor vertical y tablet, pero también te he leído en Computer Hoy hablando sobre otro con una pantalla de carga solar o incluso que se puede controlar con un anillo. Yo te voy a confesar que siempre he sido bastante escéptico con el uso real de pantallas que se doblan, así que cuéntame tú, ¿cómo de útiles son estas innovaciones o si son simplemente un juguete para copar titulares y posts de Instagram? Bueno, primero de todo, pantallas que se doblan realmente ya llevamos teniendo bastantes años. Cierto. Desde que se lanzó el primer móvil plegable de Samsung, que fue el Galaxy Fold, se lanzó en el año 2019. Hemos tenido 6 generaciones al menos de móviles plegables. Es verdad que concretamente los productos de los que hablabas de Lenovo, todos eran prototipos, es decir, ejemplos en los que, digamos,
la industria muestra interés en tecnologías que pueden marcar el futuro y presenta pruebas de concepto, que es como lo llaman ellos, que en algunos casos se acaban lanzando en el futuro y otros no. Es verdad que el hecho de, concretamente, el portátil plegable de Lenovo que hablabas, ya hay portátiles plegables anteriores, pero tienen un formato igual al de los móviles plegables. Para que te hagas una idea, como una tablet que se dobla hacia adentro y cuando la tienes doblada ocupa simplemente la mitad de espacio y además tiene una pantalla por fuera para que lo puedas utilizar. Bueno, son los móviles. Los ordenadores plegables simplemente es donde la parte que debería tener teclado es pantalla también. Pero esto realmente es un formato que, aunque puede estar bien para determinados usos, a mí es como te digo, me recuerda más a una tablet realmente que a un ordenador portátil. Claro. Este formato de Lenovo está muy chulo, la verdad que es muy visual, yo lo pude probar en persona y me gustó mucho, porque es un formato plegable hacia afuera, es decir, en lugar de doblarse para adentro, la pantalla se dobla hacia afuera. Creo que es más fácil cuando lo ves en vídeo y entiendes un poco cómo funciona, pero al final el teclado y la parte del trackpad se mantienen. Simplemente la pantalla se puede alargar hasta convertirse como en un monitor vertical de la gente que utiliza redes sociales, por ejemplo. Aparte, lo puedes convertir en un ordenador con formato normal de portátil, en el que además la pantalla continúa por atrás y si tú estás haciendo una reunión, por ejemplo, y presentando, la gente de enfrente ve lo que le quieres enseñar sin tener que ponerse de tu lado y apelotonarse todos para ver la pantalla de un portátil, que todos sabemos lo incómodo que es eso. O además incluso lo puedes doblar del todo, poner la pantalla por encima del teclado y entonces tienes una tablet, un convertible. Realmente esto es un concepto muy loco, pero desde luego a nivel de funcionalidad y de tamaño que tiene el dispositivo y de la cantidad de cosas que se pueden hacer, creo que es una de las cosas más útiles que he visto. ¿Son para coparticulares todos estos conceptos que se presentan? Pues sí, de hecho precisamente son para eso. Pero ojo, porque en algunos casos acaban siendo productos que se lancen en el mercado. Los primeros conceptos de portátiles plegables empezaron siendo un concepto y a día de hoy ya los tenemos. Y con los móviles plegables lo mismo. Otro de los anuncios clave, bueno, de los momentos clave del evento han sido las novedades que se han presentado con el 6G. Por dejarlo fácil para todos, ¿cómo nos va a beneficiar esto? Y bueno, sobre todo la pregunta es ¿cuándo? Bueno, importante para que la gente entienda cuando hablamos del 6G, porque es verdad que muchos quizá tampoco llevamos tanto tiempo hablando del 5G. Eso es. Y puede que nos pille nuevas. El 6G al final es la nueva generación de redes de telecomunicaciones. El inicio de su despliegue está previsto para el año 2030. Lo que se está debatiendo ahora en el Mobile World Congress, que al fin y al cabo es una feria que organiza la Asociación Internacional de Operadores de Telecomunicaciones, que son los que desarrollan las nuevas redes de telecos, es cómo va a ser la red que se despliegue a partir de 2030. El 6G en concreto, siempre que se cumplan los planes, porque bueno, puede haber ligeros retrasos o adelantos con respecto a los planes que hay marcados ahora mismo. El 6G al final ha llegado en un momento en el que el 5G todavía tiene retos importantes que se prometieron en esta primera fase y que a día de hoy, desde la parte del despliegue del 5G que empezó en el 2019-2018, todavía no acaban de ser una realidad, tanto para los usuarios como incluso para las compañías en algunos casos. El reto, por ejemplo, es que las velocidades teóricas de las que nos hablan que se puede llegar con las redes, de verdad lleguen al usuario final y que sobre todo se perciba una mejora real al utilizar el 5G comparado con el 4G. Esto es algo que a día de hoy, incluso en los lugares en los que mejor cobertura hay, no se está logrando, pero sobre todo la próxima generación debe ser más ambiciosa en el sentido que desde un primer momento los usuarios reciban esas ventajas teóricas de las que se hablan desarrollar la red y solucionar otros problemas de cobertura que llegaron con la red 5G, que al final tiene una necesidad muy alta de antenas de despliegue. Las redes de 4G tenían más extensión y las del 5G, a pesar de que permiten una mayor densidad, básicamente hay que instalar más. Y al final este tema de particularidades del despliegue que generó el 5G, es importante que cuando se desarrolle un nuevo estándar de redes esté ya bien aterrizado y sobre todo sea práctico para los operadores, que la cobertura en los edificios, por ejemplo, sea mejor,
porque este es otro de los problemas que hemos tenido con la llegada del 5G, que dentro de los edificios la cobertura 4G en la mayor parte de casos es mejor. Realmente lo que tiene que mejorar el 6G son los problemitas que causó el 5G y que no están del todo solucionados en la vida cotidiana, y las cosas que se plantearon de manera teórica, pero que luego no notamos los usuarios, que al final somos los que nos interesa que todo vaya mejor también. Ahora que hablamos precisamente de las telecomunicaciones, en el evento sé que se ha hablado también sobre la concentración de este sector en Europa y que las empresas siguen reclamando a Bruselas. Esto suena muy rimbombante, pero ¿qué significa en realidad para cualquier ciudadano de calle? ¿Va a abaratar costes para todos o puede generar monopolio esta nueva situación o precisamente al contrario, puede aumentar los precios? Sí, todo este tema de la concentración en el sector de las telecomunicaciones se lleva ya discutiendo mucho tiempo, y al final digamos que no deja de ser un poco una pescadilla que se muerde la cola. No es que alguien lleve razón y el otro no, pero que todo tiene pros y todo no tiene contras. ¿Cuál sería el gran contra que tendría que los operadores, por ejemplo los Orange, Vodafone, Telefónica, se pudieran concentrar y que hubiese un mínimo y que hubiesen menos de 4 operadores grandes por país, que es ahora mismo lo que está establecido a la normativa europea? El contra claro de que se pudiesen concentrar más y de que hubiera empresas más grandes serían que, al ser empresas más grandes y haber menos competencia, no estarían obligadas, digamos así, por el funcionamiento normal, natural del mercado de competencia, en que los precios fuesen competitivos, y por tanto los precios podrían subir. Hablamos también de riesgo de monopolio. En el momento en el que comienza a haber pocos actores en un mercado, siempre hay determinadas cosas en las que las empresas, básicamente en lo que consiste un monopolio, pueden tomar decisiones que en un mercado libre les perjudicarían, pero al no tener competidores, pues se las pueden permitir, y al final esto repercute de manera negativa en los consumidores. ¿Cuáles son las partes buenas en las que llevan cierta razón los operadores de telecomunicaciones, y hay que reconocérselo? Que al final, teniendo empresas más grandes, ellos lo que defienden es que pueden hacer una inversión más grande en redes de telecomunicaciones, en que tengamos una mejor infraestructura dentro de Europa, y en que la competitividad del mercado de telecomunicaciones europeo contra Estados Unidos-Europa pueda ser, digamos, más igualitaria. Una de las cosas que dicen es que al final hay que tener en cuenta que Europa son muchos países, pero muy pequeños, sobre todo a escala internacional, y que al final tener, digamos, 40 y tantas regulaciones distintas en un mismo continente, pero para unas poblaciones relativamente pequeñas, hacen que sea muy complicado que se compita en igualdad de condiciones con un Estados Unidos, que es básicamente un continente con más de 300 millones de personas, en el que solo hay 3 grandes operadores mayoristas. Y claro, el potencial que tienen estos operadores para invertir, gracias a que tienen una base de clientes mucho más grande, es mucho mayor. Así que básicamente la gran petición de los operadores de telecomunicaciones es, digamos, acabar un poco con esas limitaciones geográficas, el aprovechar que al final toda la población europea somos 500 millones de habitantes, y estar en una mejor posición para competir con Estados Unidos y China. Pero claro, hay que tener en cuenta que por mucho que seamos una Unión Europea, pues seguimos siendo estados soberanos, seguimos pudiendo regular las telecomunicaciones de la manera que cada estado considere, y que a pesar de que estas normativas europeas que hacen más uniforme la regulación y que después acaban llegando siempre a los estados, pues bueno, quiero decir, no somos solo un país, y al final es lo que sucede. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Y mucha complejidad, por lo que estamos viendo además. Oye, tengo curiosidad por lo que probablemente te pregunten tus amigos cuando vuelves de este tipo de eventos. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención del evento a ti personalmente? Pues mira, de este Mobile World Congress, que es el 4º que cubro presencialmente en Barcelona, pero no recuerdo ya si es mi 8º o 9º desde que llevo en el sector, me ha llamado la atención la poca cantidad de lanzamientos de productos tecnológicos que ha habido. Hay que recordar que en el Mobile World Congress se presentaban la serie P de Huawei, que eran los mejores móviles que lanzaban cada año. Bueno, y que lo siguen lanzando, pero ya no los lanzan en el mobile. Los Samsung Galaxy S se presentaban en el mobile.
Este año, si nos tenemos que poner a pensar cuál es el lanzamiento más importante a nivel de producto, probablemente son los Xiaomi 15, que sí que es verdad que tradicionalmente se suelen presentar en el mobile y este año han cumplido, pero es verdad que a nivel producto nuevo se ha visto una feria, digamos, con menos relevancia informativa que podía tener otros años. De todos los productos que he podido tocar, creo que el que más me ha impresionado a mí personalmente ha sido el plegable triple de Huawei. El Huawei Mate X-T se lanzó en China el mes de septiembre, todavía no ha llegado a Europa, pero hay planes para que llegue en este año. Lo único que sabemos es el precio, que cuesta nada menos que 3.500 euros. Casi nada. Ojo, que no es poco precisamente, pero desde luego pudiendo tocar el producto en persona y darte cuenta de que por primera vez de verdad un móvil plegable es un sustituto real de una tablet y que puedes llevar el producto doblado en el bolsillo y que solo tiene 1,1, no me acuerdo si 1,2 centímetros de grosor, que es apenas 2 milímetros más que un móvil con formato tradicional de barra, y que cuando lo despliegas tengas una pantalla de 10 pulgadas, que de verdad es buena para ver vídeos, que de verdad tú te puedes llevar a la cama y hacer lo que haces con una tablet. Me ha parecido impresionante, es realmente fino, o sea, de verdad es muy fino. Cada parte prácticamente es el ancho que tiene el puerto de carga, no es casi más ancho que eso. Y realmente es un producto que tocándolo en persona a mí me ha impresionado mucho. Y luego me ha impresionado el hecho de que pese a la poca quizá relevancia informativa que podemos ver tanto periodistas como público general que seguimos la feria desde fuera, el mobile ha tenido muchos asistentes este año, todavía están por confirmarse las cifras finales de asistencia a la feria, pero no sería extraño que se hubiesen superado incluso el récord, que era lo que se marcaba como objetivo de la organización este año. Y la cantidad de negocio que se nota que hay detrás. O sea, al final las empresas van al mobile no ya tanto como se iba anteriormente a las ferias a ver un poco lo que hacen a los demás, sino van a hacer negocio, a buscar proveedores, a reunirse con proveedores internacionales y con personas que normalmente no pueden tener contacto habitual. Así que yo la verdad que creo que a nivel económico, la verdad que me llevo que el mobile está más vigente que nunca, la verdad. Aunque a ese nivel informativo quizá, desde luego la edición de 2025 no ha sido una de las más llamativas. Vamos a terminar con una pregunta también interesante. Si tuvieras que apostar por una tecnología de este Mobile World Congress, que va a ser protagonista durante los próximos años, ¿cuál sería y por qué la inteligencia artificial? Efectivamente, desde luego no tiene sentido decir que sea otra tendencia que no sea la inteligencia artificial. Claro. Pero lo que más me ha gustado ver este año es sobre todo esa idea de que la inteligencia artificial ya no es un todo vago general que las empresas utilizan casi más como marketing que como algo real, sino que ya es algo en lo que hay distintas corrientes, en lo que hay distintos enfoques y que ya no estamos hablando solo de una inteligencia artificial, que estamos hablando de lo que ayer era inteligencia artificial generativa, chatbots, modelos de lenguaje grandes como los ChatGPTs o los de OpenAI o los de Google o los de muchos proveedores distintos. Hoy estamos hablando de agentes de inteligencia artificial que se integran con servicios de terceros y que te permiten hacer tareas complejas de una manera completamente automática y sobre todo aprendiendo del usuario, básicamente como puede hacer, por ejemplo, un algoritmo de TikTok o de YouTube que aprende de cómo lo utilizas tú y va haciendo cada vez esa tarea que es recomendar de contenido cada vez mejor. Lo que me llevo es que la inteligencia artificial ya no es, o por lo menos en algunos momentos se podía llegar a sentir como un marketing más en el que las tecnológicas simplemente nos intentan convencer de que la necesitamos, sino que realmente empieza a ser una industria con ya sus especialidades distintas y con sus tecnologías distintas, y que hoy estamos hablando de agentes de IA, pero que probablemente en el futuro estaremos hablando de inteligencias artificiales generales quizá, y que al final es una tecnología que más allá del marketing de verdad empieza a tener cada vez más aplicaciones reales
y empieza sobre todo a generar una industria y un ecosistema más grande alrededor de ellas. Seguro de todas formas que ahora mismo en este punto la IA no podría haber hecho un resumen mejor del Mobile World Congress de este año, así que muchísimas gracias, Roberto, por pasarte por Extra Bits para contarnos. Te espero seguramente en próximos. Gracias a ti, Rafa. Cuídate mucho, chao. Igualmente. De uno de los eventos más importantes de España a la información más importante, en los titulares destacados de la semana en Business Insider. La realidad inquietante de la brecha de género. Con el 8M vuelve con fuerza la reclamación de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Según un análisis de ESADECPOL, incluso cuando las mujeres se han puesto al día en cuanto a opciones sectoriales y profesionales, educación y experiencia, persiste una brecha que no puede explicarse por esos factores. Es decir, hay una parte significativa de la brecha salarial entre hombres y mujeres que no desaparece, arraigada en dinámicas estructurales que no se eliminan con la igualdad de cualificaciones. Claudia Goldin, Premio Nobel, lo denomina el último capítulo de la gran convergencia de género, señalando que la igualdad requiere transformaciones profundas en las normas laborales, especialmente en cuanto a la flexibilidad y a la valoración del tiempo. España crea empleo. Salvo si tienes entre 35 y 44 años, son los únicos que no han recuperado los niveles de empleo prepandemia. 2024 cerró un mercado laboral efervescente con 468.000 ocupados más a final de año, una caída de la tasa de paro al 10,6%, el nivel más bajo desde 2008, y un descenso de más de un punto de la tasa de temporalidad. España crea empleo a toda pastilla y en todos los grupos de edad, todos salvo uno. Los jóvenes de entre 35 y 44 años son los únicos que no han recuperado los niveles de empleo prepandemia, como decíamos. Los expertos avisan de que los efectos de la reforma laboral sobre las tasas de rotación han sido limitados y parecen haberse agotado. Tienes toda la información en Business Insider España. ¿Hará necesaria la inteligencia artificial la renta básica universal? Algunos de sus creadores piensan que sí. A medida que los avances en materia de IA impulsan el crecimiento económico, aumentan las preocupaciones sobre si la riqueza que genera la tecnología se comparte de forma equitativa. Una de las cuestiones que acapara el foco es si con la IA llegará la renta básica universal, que ofrece pagos monetarios recurrentes a todos los adultos de una población independientemente de su situación económica, que no tienen restricciones sobre cómo gastan su dinero. Líderes tecnológicos como Elon Musk o Sam Altman lo tienen claro. Teniendo en cuenta el escenario que se aproxima, hace falta una renta básica universal. ¿Por qué el exceso de confianza del mercado bursátil lo aboca a una peligrosa caída? A pesar de la incertidumbre económica y política, la confianza de los inversores ha impulsado el mercado bursátil a nuevos máximos en los primeros meses de 2025. Las empresas, los grandes inversores y los ciudadanos de a pie, con Estados Unidos a la cabeza, están entusiasmados con el futuro. Y así debe ser hasta cierto punto. El optimismo es clave para el crecimiento del mercado, cuyos movimientos dependen más de las expectativas que de la realidad. Pero un exceso de confianza podría llevar a una corrección si los riesgos económicos comienzan a materializarse. Optimismo moderado, sí, pero cuidado con la soberbia. ¿Horas de cola para ver a Taylor Swift? Olvídalo. Ha nacido un nuevo negocio de moda. Hacer cola. Sí, esa molestia inevitable en conciertos, en discotecas, en restaurantes que te obliga a ir con tiempo y pone a prueba tu paciencia, se ha convertido en un trabajo competitivo y rentable por el que mucha gente está dispuesta a pagar. La creciente demanda por evitar colas ha impulsado un mercado de lo que ahora se llama line sitters, como se les conoce en inglés, con tarifas desde $20, unos 19 euros por hora, y orientado a clientes que priorizan su tiempo libre. Personas que ofrecen un servicio para que la gente, y no solo los más adinerados, elija qué es lo que valora más, el tiempo o el dinero. La información te espera cada semana en la newsletter diaria de Business Insider España, donde recibirás las noticias más importantes de cada día directamente en tu correo. Y para los fines de semana, siempre sonrisas. La newsletter optimista de Business Insider en la que te llevas las buenas noticias, porque sí, también hay hueco para ellas. Hoy has aprendido un poco más sobre la tecnología que viene del futuro y el estado del evento del Mobile World Congress 2025, además de los avances en las telecomunicaciones. Te llevas los titulares destacados de la semana en Business Insider España y solo te queda entrar en la web, en businessinsider.es, para seguir informado cada día. En cuerpo y sin IA, te esperaré aquí la semana que viene. ¡Chao!